Buenos días, feliz año nuevo, bienvenidos a todos los que por costumbre nos acompañan. Somos Capilla Calvario Iglesia del Camino, soy el pastor Cristóbal García. Por aquellos que no nos han acompañado y que se encuentran aquí, también a los desvelados que celebraron el año viejo y el año nuevo, bienvenidos. También les quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todos ustedes que nos han mantenido en oración, para todos aquellos que nos han apoyado, que Dios ha usado para sostenernos aquí en este lugar. Muchas gracias por sus bendiciones, gracias por sus donaciones. Les queremos agradecer infinitamente por su obediencia al Señor y por poder mantener este ministerio, que seguimos aquí y las cosas se ven no tan alentadoras, pero sabemos que hay un propósito y vamos a permanecer aquí hasta que Dios sea su voluntad. Pero muchas gracias a todos ustedes que nos acompañan, a todos los que nos bendicen con sus oraciones, a todos los que nos bendicen con sus donaciones también. Muchísimas gracias. Y también les quiero dar mientras buscan en sus Biblias el capítulo 24 de Hechos. Hoy vamos a empezar los primeros 16 versículos y les quiero, aparte de darles las gracias por acompañarnos y por orar por nosotros y por todos aquellos que proveen sus donaciones, muchísimas gracias. Y mientras buscan el libro de los Hechos, también desearles de nuevo un feliz año nuevo y recordarles que también estamos en YouTube. En un par de horas este mismo video estará en YouTube para que los que prefieren vernos por YouTube nos vean por allí. Y no solamente, así como oraron por nosotros el año pasado 2022, sigan orando por nosotros, por favor, este 2023. Y sigan acompañándonos y ayudándonos con sus oraciones. Que el Señor haga una gran obra en esta región de Michoacán. Y con eso vamos a pasar al estudio. Es el capítulo 24 del libro de los Hechos. Los primeros 16 versículos dice la palabra del Señor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Oh excelentísimo Félix, los recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque hemos hallado a este hombre, es una plaga, una peste básicamente, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también conformaban diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía,
así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley, en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Señor, te damos gracias de nuevo, Padre. Te damos gracias que podemos comenzar el año en su palabra, Señor, en su presencia. Y es mejor, como dice una canción, no hay lugar más alto que estar a los pies de nuestro Señor. Le pedimos como siempre, Señor, este nuevo año, este domingo de comunión, que usted nos ayude a entender su palabra, que su Espíritu Santo nos unja con su poder para poder entender, atesorar y guardar su palabra, Señor. Bendiga este tiempo, Señor. Bendiga los que estamos aquí, los que están viéndonos a través del internet. Que podamos ser todos cobijados con su presencia, Señor. Sabiendo que usted está en medio de todo esto, Señor. Porque usted es el invitado especial. Porque sin usted no podemos entender su palabra y no podemos recibirla si no es por su Espíritu Santo, Señor. Así que acompáñenos, bendiga este tiempo. Se lo dedicamos a usted, Señor, en el poderoso y precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos aquí, seguimos en la defensa de Pablo. ¿Se acuerdan que desde que lo atraparon en el capítulo 21 hemos venido viendo las defensas de Pablo? Y aquí dice, cuando vemos al tribuno que lo envía hasta Félix, hasta Cesarea, de Jerusalén hasta Cesarea, vemos cómo lo salvaron la vida. Fue Dios que le salvó la vida, pero usó al tribuno, al capitán del ejército romano, que se lo mandó al gobernador Félix. Y aquí nos dice en el versículo primero del capítulo 24, dice, 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. No sé, no he oído muchas veces el nombre Tértulo, pero aquí lo podemos ver que dice todo. Ese era el abogado, el acusador, el que llevaban ellos para rendir el caso ante el gobernador. En la Biblia es común ver que cuando la gente va a Jerusalén, siempre dicen que ascienden a Jerusalén. Y cuando se van de ahí, se alejan de Jerusalén, dicen que descienden, y eso es lo que vemos aquí. Por eso que dice que el grupo de los líderes judíos descendieron cuando fueron a Cesarea, con Ananías, el sumo sacerdote, y algunos ancianos, también el abogado que es Tértulo, para presentar el caso y defender los cargos que ellos tienen en contra de Pablo. En este capítulo veremos el sistema legal romano, cómo trabaja, y veremos a estos hombres, cada uno haciendo su contribución en ella. La ley romana era tan compleja como son las leyes humanas hoy en este tiempo, las leyes de los países. Se necesita un experto en ley para poder entenderla y explicarla y aplicarla exitosamente a su favor. Así que por eso llevan a un experto, según ellos, en la ley para dar acusación a Pablo. Dice el versículo 2, y cuando este fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Ya vemos que le está halagando, empezó como halagando, eso es común en estos tiempos. Los abogados les endulzan los oídos a los jueces para para caerles bien, para ganar el caso, ganarse al juez y después se ganan el caso. Así que no pierde oportunidad para halagarlo y exaltarlo tanto. Pero son puras palabras de este hombre. Y empieza con mentiras, vamos, porque no es cierto lo que está diciendo. El pueblo no gozaba de gran paz, porque ya veremos después por qué no. Pero en Proverbios, Salomón nos dice, la lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Y es un lisonjero, un falso, está hablando nada más cosas para caerle bien a Félix.
Y continúa aquí en los versículos 3 y 5 de aquí del capítulo 24 de los Hechos diciendo: oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Diciendo que es tu manera de gobernar la recibimos con mucha gratitud porque es excelente. Y dice el 4, pero no por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Porque dice el 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea que exalta mucho a este gobernador, y a Pablo le dice que es una peste básicamente, que es una enfermedad, que es básicamente una afrenta, una enfermedad moviéndose. Es un hombre que es una plaga que solamente causa problemas, y es lo que le está diciendo. Y según este abogado hay 3 cargos básicos en contra de Pablo: la traición política, herejía religiosa y profanación del templo. Los enemigos alegaban que Pablo había estado causando disturbios en todo el imperio romano, que habló en contra de la ley de Moisés, también lo vimos en los estudios pasados, y que había metido a un gentil en la corte del templo judío, como dice enseguida. Dice aquí el versículo 6, continúa este Tértulo hablando y dice: intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Así que todo esto de halagador, todo que le está endulzando el oído al gobernador, todo es falso, como ya lo vimos antes. Porque todo lo que sale de la boca era mentira. Porque primero, Félix no hizo ninguna reforma para traer paz y la calma en esa región. Más bien, sí pudo derrotar algunas revueltas que había, algunas pequeñas subversiones que hubo en el pueblo de Jerusalén un tiempo, pero no trajo la paz. Y el ejemplo lo vimos en el capítulo anterior, cuando se necesitaron 500 soldados para transportar a Pablo de Jerusalén a Cesarea. Si hubiera tanta paz, no hubiera habido la necesidad de tantos soldados. Así que eso es una causa de las mentiras de este hombre. Pero el punto es que le llaman plaga a Pablo, precisamente porque los judíos querían mantener sus tradiciones antiguas. Y Pablo predicaba algo nuevo y los romanos tenían miedo. La novedad, lo que Pablo decía acerca de Jesucristo y el Evangelio era nuevo para ellos y no lo querían. Ellos querían permanecer en las antiguas tradiciones y rituales. Y eso lo vemos hoy en día de hoy, que los rituales y las costumbres son más poderosas que la misma sabiduría en la gente. Porque la gente, sabiendo que los rituales y las costumbres no te salvan, lo siguen haciendo. Porque la costumbre es algo muy difícil de dejar atrás. Y así que estos hombres también ahí, todo lo que querían permanecer en la manera vieja de llevar a cabo su religión. Y Pablo traía algo nuevo, por eso era una peste, que era algo que él era consistentemente predicando el Evangelio. Así que en el récord de Pablo de causar problemas era largo y consistente. Y como hemos estado estudiando este libro, sabemos que a donde quiera que Pablo iba, desde el capítulo 9 que empezamos a estudiar acerca de Pablo, siempre a donde quiera que va Pablo, hay una revuelta o hay un avivamiento. Mucha gente fue salva gracias a la predicación de Pablo. Pero también hubo muchas revueltas, hubo grandes pleitos y lo quisieron matar. Y muchas veces, así que sí es cierto que donde quiera que iba, o había avivamiento o había una gran revuelta y ataques en contra de él. Pero Pablo nunca se dobló, y ahora menos se dobla. Los cargos políticos eran mucho más serios para los romanos, porque ningún oficial en poder se podría dar el lujo de permitir actividades ilegales que pudieran alterar la paz y la calma en el territorio ocupado por los romanos. Ellos querían tener todo en paz.
Y era muy frágil la paz para ellos, porque básicamente era una ocupación. Políticamente hablando, Roma estaba ocupando esos territorios. Y la gente, claro que no quería una ocupación de otros foráneos, pero ya hemos visto antes que los líderes religiosos y los líderes romanos como que se aliaban para llevar a cabo, tú me ayudas a aplacar a la gente y yo te doy ciertos beneficios. Era lo que hacían. Y eso sigue pasando hoy en día, aunque hoy se dice que hay una nación laica, por ejemplo aquí en México es una nación laica, pero vemos la influencia de la religión en la política, mucha influencia. Y eso lleva a cabo que la religión tenga cierto poder político también. Pero aquí vemos esto, que estaban aliados y ese está siguiendo su caso también, viendo que toda la calma de Roma iba a ser perturbada porque estaba haciendo ver a Pablo como un subversivo, un líder revolucionario, básicamente. Porque ya está viendo que su mayor ofensa para ellos fue, según ellos, profanar el templo, pero él nunca lo profanó, al contrario, y eso lo vamos a ver más adelante. Así que la libertad que tenían los judíos de llevar a cabo las reglas de su religión y la ley de Moisés, los permitían, como ya hemos visto antes. Los líderes romanos permitían que ellos hicieran cargo de todos los casos en ofensas de la ley de su religión, la ley de Moisés básicamente. Pero aún así tenían ojos puestos sobre ellos, porque sabían que como era muy frágil la paz en esos lugares, tenían que ver a los religiosos, aunque eran aliados, también sabían que en cualquier oportunidad podían traicionarlos para liberar al pueblo de la opresión romana. Pero eso es lo que estamos viendo aquí, que no podían ellos permitir ciertas cosas para no debilitar el imperio romano. Y viniendo aquí ya después, el versículo 7 al 9 dice: pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Aquí esta se pone un poquito más difícil para este abogado. Dice: y mandando a sus acusadores que viniesen a ti, tú mismo pues, al juzgarle podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Diciendo, tú mismo puedes preguntarle, tú mismo podrás saber lo que estamos acusando es cierto si tú le preguntas a él. Y dice el 9, los judíos también le confirmaban diciendo hacer así. Es como los que estaban atrás de este abogado diciendo, sí, todo lo que dice él está bien, sí, es verdad lo que está diciendo. Así que esta tercera acusación de Tértulo tenía que manejarse con mucho cuidado, porque en ella está implicando a un oficial romano, que es el tribuno, el capitán, que por cierto se llama Lisias. Y lo está aplicando aquí. Dice que ese oficial romano lo salvó a Pablo de la muerte, que le salvó la vida a este hombre. La mayoría de las veces los oficiales romanos como Félix no querían nada que ver con los casos que tuvieran que ver con la ley judía. Entre menos judíos fueran a parar a las cortes romanas, mejor era para el imperio, porque así no se buscaban problemas. Por eso ellos tenían cierta libertad, los líderes religiosos de parte de Roma, precisamente por eso, porque ellos no querían arreglar nada con eso, no querían estar mal con nadie. Y por eso es que ellos, y ahora que está en ese punto como diciéndole, si este tribuno, si este Lisias hubiera dejado a nosotros llevar a cabo el juicio y el castigo a este hombre, tú no tuvieras que ahorita tener nada que ver en este asunto. Tú no te hubiéramos molestado, pero por culpa de este tribuno, de este Lisias, ahora tú tienes que manejar este asunto. Básicamente le está poniendo así. Ellos hubieran podido haber tomado el control de ese problema, haber juzgado a Pablo bajo su ley y básicamente lo hubieran podido matar y todos tranquilos. Es lo que está diciendo él. Pueden ejecutarlo fácilmente, pero intervino este Lisias, metió la pata como diciendo. Pero vemos que nada más usa una poquita
frase no le echa la viga tanto, ni lo acusa tanto a Lisias, porque se trata de un oficial romano. Así que tiene que tener mucho cuidado. Pero ahora Pablo está en tus manos diciéndole, ahora es tu problema. Ese era nuestro problema solamente. Pero ahora por culpa de Lisias, el tribuno se convirtió en tu culpa, ahora tú tienes que lidiar con él. Dice, si no hubiera sido por eso, tú tranquilo, no hubiera pasado nada. Así que ya lo dejó hablar el tribuno, el gobernador. Y ahora en el versículo 10 nos dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Y aquí vemos que este no es tan halagador, él solamente le dice la verdad. Podemos ver que él no... Y por primera parte, vamos por partes, porque el gobernador no hizo lo que Lisias hizo, porque Lisias, se acordarán cuando estudiamos el capítulo anterior, que él quería saber de que si era culpable Pablo o no, ¿por qué tanto odio de estos líderes? Y este Félix ni se inmutó, él nomás dijo, ahora tú, como quizás con la cabeza le dijo, ahora tú te toca hablar. Ni siquiera quizás dijo palabras, solamente se dirigió a Pablo y dijo, habla. Pero vemos aquí hacerle saber que era su turno para hablar, pero él no usó palabras halagadoras para él, porque Pablo siempre tenía la conciencia de lo que dice en 1 Tesalonicenses 2, capítulo 2, versículos 4 y 6, dice, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. ¿Qué está diciendo él? Se mantenía con firmeza su convicción, que nunca iba a halagar a nadie, ni buscar la preferencia de los hombres, porque él sabía a quién servía, y sigue en esa manera. Pablo simplemente reconoce aquí que el gobernador es un hombre de experiencia, y que por consecuencia es un hombre de conocimiento, es lo que le dice. Es una breve y honesta introducción. Después se dispuso a presentar su caso. Dice el versículo 11, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Vemos aquí, tiene su punto él, y está llevando a cabo su caso, es la inteligencia de Pablo. Dice, tú puedes darte cuenta y puedes averiguar que yo no hace ni 12 días que subí a orar a Jerusalén. Sigue está hablando acerca de los cargos del templo. Él fue a adorar, no para liderar un disturbio. Es más, en los documentos del templo tenían que aparecer registrado que Pablo pagó el costo de 4 judíos para tomar el pacto del Nazareo. Eso lo vimos en el capítulo 21, versículo 26. Y está llevando a cabo la defensa diciéndole, pues mira los días que tengo aquí y lo que hice, no hice nada. Es más, yo subí para adorar, no para formar ninguna revuelta. Y el 12 dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Él básicamente dijo, yo me la llevé calmada. Pablo no había predicado desde que llegó a Jerusalén, en el templo, ni en las sinagogas, ni en ningún lugar de la ciudad. Porque años atrás, Pablo hizo un trato con Pedro y los ancianos de Jerusalén, que él no evangelizará los judíos en Jerusalén. Y eso lo podemos ver en Gálatas, capítulo 2, versículos 7 al 10. Y ahí dice, antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actúa en Pedro para apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas
nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, la cual también procuré con diligencia hacer. Y aquí está llevando a cabo todo eso porque Pablo no hizo nada de lo que lo están acusando. Ni siquiera formó un grupo de gente ni para orar, siquiera. Menos para formar una revuelta. Por eso dice en el versículo 13, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. No hay pruebas, básicamente dice. Nadie podía probar que él era culpable de liderar cualquier clase de rebelión en contra de los judíos, ni de Roma. Ni siquiera había tenido tiempo de hacer nada. En cuanto llegó, lo mandaron al templo. Se acordarán que vimos como en el capítulo 21 los líderes religiosos, los líderes cristianos de la iglesia mandaron a Pablo para que no hubiera tanto desconfianza o tanta movimiento en contra de él de parte de los líderes judíos, que lo mandaron a que hiciera el pacto de los nazareos y que pagara por 4 hombres. Y eso lo vimos. Así que él está exponiendo su caso ahí ante Félix, el gobernador. Un comentarista bíblico llamado Warren Wiersbe expuso una tabla del tiempo en el cual muestra la línea del tiempo de Pablo. Básicamente ahí, y yo se la copié a él, este comentarista que escribió en sus comentarios, delineó el tiempo y la tabla del tiempo que gastó Pablo ahí en Jerusalén. Por ejemplo, el día 1, Pablo llega a Jerusalén. Eso está en el capítulo 21, versículo 17. El día 2, el segundo día que está ahí, va a ver a Santiago, a Jacobo y a los ancianos de la iglesia. Eso está en el capítulo 21, versículo 18. Y eso lo vimos ya también. El día 3, en el templo con los nazaritas, con los nazareos, cuando hizo el pacto, el capítulo 21 del 26 del libro de los Hechos. Y el día 4 estaba en el templo, pues eran días, tenían que pasar días ahí para hacer el pacto de nazareos ahí con los que estaban a él. El día 5 también en el templo. El día 6 también estaba en el templo, pero fue cuando fue arrestado precisamente en el templo. Eso estaba en el capítulo 21, versículo 27. El día 7 es cuando lo llevan frente al concilio. Eso está en el capítulo 23, del versículo 1 al 10. El día 8 es amenazado y llevado a Cesarea. ¿Se acuerdan que lo tuvo que sacar el tribuno de Jerusalén? Eso está en el capítulo 23, versículo 12 al 23. El día 9 llegó a Cesarea, donde está ahorita. Y eso está en el capítulo 23, versículo 33. El día 10 esperó que Félix mandara a llamar a los líderes judíos. Y como vemos, les tomaba 2 días de viaje. Así que esperó. De ahí, el día 11 esperó que llegaran los líderes judíos. El día 12 seguía esperando a que llegaran los líderes judíos. Y el día 13 fue cuando se condujo a este juicio que estamos viendo aquí. Así que el tiempo, la tabla está medida, y que él puede probar y que su inocencia, y que los demás no pueden probar que él es culpable de todo lo que le acusan a él. Así que el tiempo no le permitiría coordinar ningún amotinamiento ni revolución en contra de nadie. Esa fue su defensa en cuanto a los cargos de profanar el templo. Así que él no pudo haber hecho nada de eso, ni querer conformar una guerrilla, ni una sedición en contra de Roma ni de nadie. El versículo 14 nos dice, y sigue hablando Pablo, dice, pero esto te confieso, que según el camino, ¿qué es el camino? Ya lo hemos visto antes. El camino era la iglesia de Jesucristo. Y ellos le llaman el camino, que dice aquí, que ellos llaman herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo en todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Ahora está defendiendo los cargos de herejía y sedición. Aunque el sumo sacerdote era saduceo, algunos de los que fueron con él eran del grupo de los fariseos. Nos acordaremos cómo había diferencia entre saduceos y fariseos, y los fariseos son los que creen en la resurrección. Pues y ahí es donde se va formando él su caso, bien metódicamente, bien alineadamente y bien inteligentemente. El hecho de que Pablo es cristiano es lo que está diciendo. El camino, Cristo, es cristiano,
no quiere decir que no alaba al Dios de sus padres, o que es un Dios diferente al de sus padres. Él solamente quiere decir que alaba al Dios de sus padres en una nueva y viva manera. Porque la única manera aceptable de alabar al Padre es por medio de Jesucristo el Hijo. Y es lo que está diciendo aquí. Como él se refiere a lo que dice en Juan capítulo 5, versículo 23. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. La fe de Pablo sigue aquí, sigue fundada en las escrituras del Viejo Testamento, es lo que está diciendo él. No estoy adorando, no estoy alabando a ningún Dios que no sea el mismo Dios de mis padres, él está diciendo. Solamente que hay algo nuevo en ellas. Y ellos dan testimonio del Señor Jesucristo. Las escrituras del Viejo Testamento dan testimonio de Jesucristo. Es lo que está diciendo él. Versículo 15 y 16 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esto es algo muy brillante de Pablo. Les los digo por qué. Porque él al declarar su fe en la resurrección, Pablo confirma y afirma sus convicciones ortodoxas y se identifica con los fariseos. Una vez más, los fariseos se encuentran entre los cuernos de un dilema. Porque si acusan a Pablo de ser un hereje, también ellos son herejes. Hoy vemos como el Dios que yo alabo es el mismo que alababan mis padres. Pero ahora hay una forma nueva de alabar al Padre. Es por medio de Jesucristo nuestro Señor, que fue enviado por el Padre. Así que ahora dice, y si yo creo en la resurrección, porque acordémonos que toda la base del Evangelio de Jesucristo es la resurrección. Ahí nos apoyamos todos los cristianos. Sin resurrección no hay salvación. Entonces Pablo está diciendo, si yo soy hereje, entonces los fariseos también son herejes, porque ellos también creen en la resurrección. Es algo brillante que está viendo aquí. Claro que el Espíritu Santo está en poder de ahí y podemos verlo, cómo se mueve ahí. Pablo y los primeros cristianos no se miraban a sí mismos como ex judíos, sino como judíos completos, ahora completos. Porque se recordarán que los rituales y los sacrificios del Viejo Testamento no quitaban el pecado, lo tapaban. Y había chivos expiatorios que recibían la culpa por culpa de los pecadores. Ahora es diferente. Ahora es Jesucristo que quitó y borró los pecados de todo aquel que cree en Él para siempre. Eso es lo que está ahí. Así que no se creen ex judíos porque siguen siendo judíos. Ahora hay una completividad, o ahora son completos en su relación con el Señor, con Dios por medio de Jesucristo. Y eso es, el Viejo Testamento era un nuevo libro para ellos, porque encontraban a su Mesías ahí mismo. Y nosotros podemos encontrar al Mesías escrito en las Escrituras desde Génesis 1. Podemos ver el plan de salvación de Dios ya, desde la caída de Adán y Eva. Y eso es lo que está tratando de explicar. Ellos sabían que ya no necesitaban los rituales de la ley judía para poder alabar y agradar a Dios. Pero ellos vieron en las ceremonias y ordenanzas una revelación del Salvador. Así que de las dos maneras, como fariseo y como cristiano, Pablo siempre tuvo cuidado de tener una buena conciencia y buscar agradar al Señor antes que al hombre. Hoy en día el cristiano en su gran mayoría no tiene que llevar a cabo rituales del Viejo Testamento. Pero el gran problema de hoy en día es en la religión que promueve la idolatría, y es el gran problema. Las religiones que promueven idolatrías, ya sea de hombres o de objetos o de estatuas, es el gran problema que hay en la tierra en estos días. Las Escrituras del Viejo Testamento nos dicen que no tenemos que tener idolatría ante nada. En Éxodo 20, versículo 3 al 6, ahí dijo los mandamientos del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza
de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Ahí está, cubre todo, nada, ni animal, ni figura, ni ser humano, ni nada, te puedes hacer figuras. No te inclinarás a ellas, dice aquí, el versículo 5 de Éxodo 20. Ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Y qué fue el gran problema de los israelitas? La idolatría. Y cómo Dios se volteaba de ellos, se alejaba de ellos y los dejaba a su suerte hasta que volvían a clamar a Él. Y dice el 6 que es lo maravilloso que tiene nuestro Señor. El Éxodo 20, versículo 6. Y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Así que por medio de su palabra podemos conocer que no debemos ser idólatras, que tenemos un Dios supremo. Y celoso no es que hay muchas celebridades que dicen, ¿cómo que Dios es celoso? ¿Que es tan inseguro Dios? No es eso, es celoso de permanecernos, de llevarnos por el camino. No entienden, no coordinan que Dios tiene ese celo de su gente, que no quiere que se pierda. Eso quiere decir ser celoso de su gente, de sus criaturas, que no se extravíen, que no se alejen de Él. Ellos lo toman como un sentimiento humano, el ser celoso. Pero es el celo del Señor, es el celo de mantener a sus hijos, a sus criaturas por el buen camino de Él. Eso es lo que quiere decir aquí por celoso. Y por medio de su palabra podemos conocer que no debemos ser idólatras, y también podemos conocer que solo hay un camino a Dios y no muchos como dice la gente. Oímos siempre, tu verdad es tu verdad, todos los caminos llevan a Dios, todas las religiones te pueden llevar a Dios, nomás sé bueno y haz cosas buenas y todo lo demás vas a irte con Dios. Si eso fuera cierto, no hubiera muerto Jesús en la cruz. Si se tratara de nosotros y de nuestras acciones y lo que nosotros hacemos, entonces Jesús no hubiera tenido que ir a la cruz por nosotros. En Juan 14, 6, sí, es uno de mis dos versículos favoritos. Juan 14, versículos 6 y 7 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocéis, también a mi Padre conoceréis, y desde ahora conocéis y le habéis visto. Es cuando Felipe le preguntó, Señor, ¿cómo vamos a conocer al Padre? Dice, tú me has visto a mí, Felipe. Si me has visto a mí, has visto al Padre. Y eso es Jesús para nosotros. Por medio de la misma palabra de Dios, Pablo expone su caso. Y nosotros también vamos a la palabra para exponer nuestro caso. ¿Por qué nos llamamos cristianos? Nos llamamos cristianos bíblicos. Porque nos basamos en la Biblia y en la palabra de Dios. Para hacer lo que hacemos, para adorar como adoramos, para caminar como caminamos, para comportarnos como nos comportamos. Por la medio de la palabra de Dios. Y esta es la palabra de Dios. No religiones, no costumbres, no rituales, que son básicamente pura vanidad del hombre. Nosotros nos conformamos por medio de la palabra de Dios y así caminamos. Y es el miedo y el temor que tenemos nosotros es de transgiversar su palabra, de sacarla de contexto, de hacerla sonar como nosotros queramos, porque de eso no se trata. La palabra de Dios es la palabra. Y es por la obra del Espíritu Santo que podemos entenderla y anunciarla. Y eso somos nosotros. En este año nuevo, quisiéramos exhortar a que se entreguen al Señor Jesús. Porque como Él dijo, si yo soy el camino y la verdad. Y nadie, básicamente nadie viene al Padre sin más por mí. Él lo dijo. Y si tenemos otros dioses, otros ídolos, porque no estoy hablando solamente de las religiones que tienen sus estatuas, que adoran a figuras, también hay otros cristianos que pueden tener sus ídolos, ya sea su pareja, sus hijos, su dinero, sus pertenencias, si las quieren más que a Dios. Esa es idolatría. Así que les exhortamos a que vengan y se rindan al único que puede
darle ese acceso al Padre, que es Jesucristo nuestro Señor. Y por medio de Él solamente hay salvación. Nadie más, solamente Jesús, que murió en la cruz por nosotros. Y eso es lo que vamos a ver ahorita en nuestro momento de comunión, de recordar lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Porque Él, estando en la alcoba alta, dice en Mateo, que estaba con sus discípulos, y se acordarán que todos decían: alguien me va a traicionar, alguien de los que están en mi mesa me va a traicionar. Y todos decían: ¿soy yo, Señor? ¿O soy yo, Señor? Hasta que le tocó el turno a Judas y dijo: tú lo has dicho. Ya se había ido Judas, ya sabía lo que tenía que hacer, porque Jesús le dijo: yo sé lo que va a hacer, haz lo que tienes que hacer. Ya cuando se fue, él cortó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, dice la palabra. Y él lo levantó y dijo: este es mi cuerpo, que será quebrantado por todos ustedes para el perdón de sus pecados. Y eso significaba, y no es que era su cuerpo en realidad, pero representaba su cuerpo. Sería mutilado, sangrentado, escupido, abofeteado por nuestros pecados. Y Él les dijo, les dio instrucciones. Y las instrucciones también siguen para nosotros, por eso lo hacemos. Hacer esto en conmemoración mía. Acuérdense de esto. Y nos acordamos que Él fue mutilado por nuestros pecados. Así que agradecidamente tomamos parte de Él. Y dice también la Escritura: de la misma forma tomó la copa, una copa que no había sido usada antes. Él la levantó y le dijo: esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes, por los pecados. Claro que no era su sangre. En este caso es jugo. Usted podrá tener agua, cualquier cosa líquida para tomar, pero que representa lo que Él hizo por nosotros. Que dejó esa cruz ensangrentada. Chorros de sangre salían de Él, porque su sangre iba a limpiarnos. Lo que los sacrificios anteriores hacían, que no más tapaban, Él lo borraba. Como dice Isaías, blanco como la nieve. Así que agradecidamente tomemos parte de Él. Damos gracias, Señor, de nuevo por poder llevar a cabo la observación de recordar lo que usted hizo por nosotros en este primer día del año, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a humillarnos. Ayúdanos a doblar la rodilla ante usted, Señor, a ser obedientes. Que este año que viene usted, Señor, está fuera de todo tiempo y espacio. Para usted 1000 años es como un día, pero nosotros somos seres humanos finitos, Señor, que tenemos un punto y un final, pero tenemos la fe que en ese día final de la vida aquí podemos estar en su presencia, Señor, como su palabra dice, en un abrir y cerrar de ojos. Y eso clamamos, Señor, permanecer fieles, obedientes a su palabra, para poder estar con usted. Si es que usted no viene, Señor, antes por su iglesia, que el día que nos llegue nuestro día podamos entrar a su presencia, Señor. Es nuestro anhelo. Y mientras tanto queremos estar en su presencia aquí, Señor, porque por eso dejó su Espíritu Santo en la tierra, para que sea nuestro guía, para que sea el corregidor, para que sea el guiador también, y el que nos unge, el que nos bautizó. Gracias, Señor. Ayúdanos a caminar firmemente con usted, Señor. Sin usted no podemos hacer nada, Padre. Solamente usted nos puede ayudar. Se lo pedimos dándole gracias por el año pasado y dedicándole los días del año que viene, Señor. Empezando este día, dedicarle nuestras vidas a usted, Padre, en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que gracias por acompañarnos. Nos veremos la próxima semana, si Dios quiere, en el libro de los Hechos. Que el Señor les dé paz, les dé gracia en sus hogares.
que los bendiga grandemente y que les sane sus enfermedades, que provea por sus necesidades, que los bendiga grandemente. La próxima semana nos veremos si Dios quiere. Hasta luego.